Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Saludos, saludos a cada uno de ustedes. Un gran abrazo, les mando un gran abrazo a todos ustedes que están siguiendo aquí el canal, que están suscritos, que siempre están pendientes para cada mensaje. Gracias por ello, porque así están ayudando a que el ministerio siga adelante. Hoy estamos teniendo este estudio aquí en las afueras. Aquí estamos ante la vegetación. O sea, es una tarde muy linda, muy bonita. Hoy vamos a estudiar acerca de Cristo en el crisol. Como todos ustedes saben lo que es un crisol donde se procesa la plata, el oro, o sea, de metales para purificarlos. Y pues la Biblia habla del crisol, de que somos, nuestro carácter, nuestra vida es purificada para que así llegue a ser agradable y perfecta como Dios la quiere. Dios quiere transformar nuestro carácter, un carácter que esté apto para ir al cielo, para estar ante la presencia de Dios. Bueno, pues que sean pues todos muy bienvenidos. Vamos a tener este estudio. Esperamos que puedan. Parece que llegó alguien por aquí, pero vamos a seguir nosotros con nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener una oración. Nuestro gran Dios, te damos las gracias por tus maravillas, te damos las gracias por lo bueno que eres. Perdona mis faltas, perdona mis pecados y perdónaselos también a cada uno de todos los que están presentes siempre con estos estudios, que están escuchando este mensaje. Que tú los bendigas grandemente y que tu mensaje, por medio de tu Espíritu Santo, pueda llegar a la vida de ellos, los puedas bendecir, se puedan sentir contentos y si están pasando por algún problema, alguna dificultad, que Señor tú estés con ellos y escuches su oración, ya sea personal o como la tengan, que tú los escuches y les respondas conforme sea tu voluntad. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Que vamos a estudiar Cristo en el crisol, así como les dije. El hecho más extraordinario de la religión bíblica es que nosotros generamos el pecado y sufrimiento, pero Dios cargó con ellos. No hay ninguna otra divinidad en las religiones del mundo que se haya dignado a hacer ese sacrificio, el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso el cristianismo bíblico le llama la religión del amor y la gracia, desde la creación hasta la salvación. Dios nos creó por gracia, porque nos ama. Después de haber sido salvos por su gracia mediante la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, cada uno de nosotros tiene la opción de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Cada uno de nosotros tiene la opción de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal, como el Hijo de Dios que tomó nuestro lugar en la cruz y regresar a su reino de luz, gracia y amor, o rechazar su gran salvación y desaparecer en la existencia eterna. ¿Qué elegiremos? ¿Elegiremos la vida? ¿Elegiremos a Jesús? ¿O elegiremos la muerte, la perdición eterna? Cristo en el crisol. El crisol en la niñez del Señor Jesucristo. Todos hemos nacido en un mundo de pecado y todos pasamos por uno o varios crisoles en nuestra vida, ya sea nuestra vida, o sea nuestra vida cristiana.
Nuestro Señor Jesús, siendo el creador y hacedor del universo, escogió voluntariamente venir al crisol, que su archienemigo Satanás nos metió en este mundo, vino a salvarnos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 15. Dice el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo nunca cometió pecado. No hubo pecado en su vida mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y ahora Él está en el cielo, está al lado de nuestro Padre Celestial, está abogando como nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado ante el Padre, allá en el lugar santísimo, en el santuario celestial. No solo lo hizo para darnos ejemplo, o sea, de morir por nosotros y vivir una vida ejemplar, también lo hizo para que nosotros tengamos esperanza en nuestros crisoles. Su familia no tenía un lugar especial. Esto nos lo dice el libro de Lucas, libro de San Lucas, capítulo 2 y el versículo 7. Te invito a ir al libro de Lucas, capítulo 2, y para leer, como te digo, el versículo 7. Dice San Lucas, capítulo 2, versículo 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fueron al mesón y no había lugar para el Hijo de Dios. No había lugar para el Señor Jesucristo. No había lugar para María, para José, y tampoco para el Señor Jesucristo. Pero se encontró lugar, o sea, en un pesebre. Sus padres adoptivos eran pobres. José y María eran personas pobres. Aquí mismo en el libro de Lucas, capítulo 2, vamos a leer el versículo 22 al 24. Dice la palabra del Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dio en la ley del Señor, un par de tórtolas, un par de torcasas, un par de tórtolas o 2 palominos. Eran personas pobres, los padres adoptivos del Señor Jesucristo. Siendo un bebé, lo mandaron matar. Cuando él era todavía bebé, lo mandaron matar. Qué cosas por las que pasó en su niñez el Señor Jesucristo cuando niño. Te invito a ir al libro de San Mateo, capítulo 2 y el versículo 13. Dice, después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En su niñez trataron de matarlo, trataron de matar al Hijo de Dios, trataron de quitarle la vida al Señor Jesucristo cuando niño. Creció en un pueblo de mala fama. Vamos a ir a ver a San Juan capítulo 1 y versículo 46. Libro de San Juan,
en el capítulo 1 y versículo, como te digo, versículo 46. Dice la palabra de nuestro Dios, la palabra del Señor. San Juan capítulo 1 y versículo 46. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. O sea, el Señor Jesucristo, vemos que Él se creó, Él vivió, o sea, creció en un pueblo de mala fama, creció en Nazaret. Por eso Natanael dijo, o sea, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, como vemos aquí en el versículo 46, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, realmente era porque la ciudad era una ciudad mala, una ciudad perversa, una ciudad con crimen, una ciudad que tenía muy mala fama, muy mal testimonio. Se hablaba mal de esa ciudad, se hablaba mal de ese pueblo. Y por eso Natanael dijo que a poco de Nazaret podría ser algo bueno, pero de ahí salió el Hijo de Dios. De ahí salió, ahí se crió el Señor Jesucristo. Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en la tierra, con su pureza, con su impecabilidad. Estuvo inmerso en un mundo de pecado. O sea, después de Adán y Eva, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que vivieran eternamente, para que vivieran para siempre, para que vivieran una vida perfecta. Pero pecaron y entonces entró el pecado y empezó a degradarse su vida. La enfermedad, la muerte, la imperfección, el pecado, empezaron a pecar. Pero Jesús vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. ¿Qué tortura debió de haber sido incluso de niño, como vio nuestro Señor Jesucristo? Imaginémonos lo que debió haber sido para Jesús, cuya alma era pura, que no estaba manchado en lo mínimo, en lo más mínimo, por el pecado. ¿Cómo sería su vida? ¿Qué contraste entre la pureza de Él y los que lo rodeaban, la gente que se relacionaba con Él? Cuando Él era 100% Dios y 100% hombre, pero vivió una vida perfecta, una vida agradable a Dios sin pecado. No había engaño en su boca. El crisol en su ministerio, despreciado y desechado por los hombres, dice el profeta Isaías. Te invito a ir al profeta Isaías, capítulo 53. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 53, y vamos a leer el versículo 3. Dice en el verso 3, despreciado, hablando del Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo lo que vivió el Señor Jesucristo fue despreciado. O sea, fue completamente olvidado. La gente lo maltrataba, la gente hablaba mal de él. Ahora vamos a otra cita en Mateo capítulo, vamos a ir al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 12 de San Mateo, capítulo 12 y versículo 22 al 24. Ok, dice la palabra del Señor. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa
fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, pensaban mal del Señor Jesucristo. Pensaban mal, o sea, que Él no tenía poder para echar demonios para afuera, sanar a los enfermos. De que el poder, el Espíritu Santo estaba con Él, el poder de Dios, sino que Él lo hacía por Belcebú, o sea, por el príncipe de los demonios. O sea, fue completamente rechazado, fue despreciado, nuestro Salvador, el que murió por nosotros, el que tomó nuestro lugar. Te invito a ir también al libro de San Lucas, capítulo 4. Libro de San Lucas, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 21, o sea, en adelante. Lo que sucedió aquí, o sea, con el Señor Jesucristo. Leemos. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Simón. Y leemos el versículo 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Quisieron despeñar al Señor Jesucristo, ¿te imaginas? Pero Él pasó por medio de ellos y se fue. O sea, en todo lugar lo despreciaban. No creían en el Hijo de Dios, no creían en el Señor Jesucristo. Se les ocurrió hasta despeñarlo. ¿Qué espíritu había en ellos más que el espíritu de Satanás? El espíritu de Belcebú, o sea, de los demonios, era el que estaba en ellos, en toda esa gente, que realmente, pues porque le quisieron quitar la vida, lo quisieron despeñar. ¿Harías tú eso? ¿Despeñarías al Señor Jesucristo si estuviera aquí en esta tierra? ¿Harías lo mismo? Ahora te invito a ir al libro de San Juan, capítulo 8, por favor. Libro de San Juan, capítulo 8. Estamos estudiando de Jesús en el crisol. San Juan, capítulo 8, versículo 58 y 59. Dice el versículo 58 y 59 de San Juan, capítulo 8. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras, fíjate lo que hizo esta gente, tomaron entonces piedras para arrojárselas, para apedrearlo, al Hijo de Dios, al mismo Creador de los cielos y la tierra, al Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, al mismo Jehová en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo. Dicen, tomaron entonces piedras para arrojárselas, para apedrearlo. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Trataron de apedrear al Hijo de Dios, trataron de apedrear al mismo Dios, a nuestro Salvador, al que tomó nuestro lugar en la cruz, al que murió por nosotros. Sus familiares y vecinos también lo despreciaron. ¿Qué cosas tan tremendas hicieron contra el Señor Jesucristo? Espero que nosotros no lo despreciemos. Espero que nosotros confiemos plenamente en el Señor Jesucristo, que creamos en Él. San Mateo capítulo 13 y versículo 55 al 57, aunque dice el 55 hasta el 57, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María,
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. También leamos el 58. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. ¿Por qué Jesús no hizo milagros allí con su familia? Ahí con los que lo conocían. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad, que no iban a creer, que no creían en Él como el Hijo de Dios. Ahora vamos a ir a San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7 para leer el versículo 5. Dice el versículo 5: ni aun sus hermanos creían en Él. ¡Qué tristeza! Aquí dice el versículo 5 de San Juan 7, que dice que ni aun sus hermanos creían en Él, ni aun sus propios hermanos. ¿Te imaginas? ¡Qué tristeza! En la familia que Él vivía, de la familia que el Señor Jesús era. Ni aun sus propios hermanos creían en Él. Pero gracias a Dios que nosotros sí creemos en Jesús. Nosotros sí creemos en ti, Jesús de Nazaret, nuestro gran Salvador. Creemos todo lo que tú hiciste. Creemos que eres Dios. Creemos que eres nuestro Salvador. Y que muy pronto vendrás en las nubes de los cielos para salvarnos, para llevarnos a vivir contigo, para vivir por toda la eternidad. O sea, Jesús dice, ¿cómo se sintió Jesús por el rechazo? ¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo por el rechazo de ellos? Te invito a ir a... Leamos pues Mateo capítulo 33 y el verso 37, que dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisisteis. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, el Señor Jesús se sintió muy mal por el rechazo, cuando Él lo rechazaron. Por eso dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? Ahora vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1. San Juan capítulo 1, para leer versículo 10 y 11. San Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice el 10: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por el mismo Señor Jesucristo. Pero el mundo no lo conoció. El mismo ser humano fue creado por el Señor Jesucristo. Dice, por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Todo esto pasó. Así es como fue rechazado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te has sentido cuando te rechazan? ¿Cómo te sientes tú como ser humano cuando alguien te rechaza? Quisieron matar al Señor Jesucristo en varias ocasiones. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 4 y versículo 29. San Lucas capítulo 24 y versículo 29 y 30.
que dice estas palabras. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Lo echaron fuera de la ciudad, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Y lo llevaron, dice, que hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, para aventarlo por un despeñadero, para que muriera horriblemente. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue, dice la Escritura. Y en San Juan capítulo 8 y el verso 9. San Juan capítulo 8 y el versículo 9 dice estas palabras. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, vemos cómo trataron al Señor Jesucristo. O sea, lo trataron, pero muy mal. O sea, lo que hemos leído hasta ahorita, o sea, de la Escritura, de lo que habla. Aquí nos está hablando acerca de la mujer adúltera. Cómo todos estos hombres, cuando el Señor Jesús los encontró, que la estaban juzgando mal, cuando ellos tenían mucha clase de pecados. Dice, pero ellos al oír esto, dice, acusados por su conciencia, dice, fueron saliendo uno a uno, porque estaba allí el mismo Dios, el juez de toda la tierra. Dice, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. El Señor Jesús sabía los pensamientos de ellos. Y en el capítulo 10 y el verso 31, vemos también, o sea, esta escritura, capítulo 10 y el versículo 31, aquí mismo de Juan, dice el 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Ellos apedrearon a la mujer que habían sorprendido en el acto del adulterio y la llevaron ante Jesús. Y ahora vemos aquí en el versículo 31 que los judíos, como en varias ocasiones aquí, trataron siempre, o sea, de apedrear a nuestro Rey, al Señor Jesucristo. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras, dice que para apedrearlo. Se volvieron a tomar piedras para apedrear al Señor Jesucristo. Jesús en el Getsemaní. Todo lo que sufrió durante 33 años en la tierra no se compara con lo que enfrentó en las últimas horas en la cruz. Desde las edades eternas vemos lo que sucedió y lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo. Te invito a ir al libro de Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1 para leer del versículo 1 al 4. Libro de Efesios capítulo 1, el versículo 1 al 4 dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor Jesús estuvo planificando la salvación del hombre
desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo, te invito a ir a Segunda de Timoteo. Vamos por favor a Segunda de Timoteo y vamos a leer el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8 y 9. Porque Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice estas palabras: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Señor Jesús fue perseguido, fue afligido, fue avergonzado, fue rechazado. Y por esas mismas cosas vamos a pasar nosotros, por eso nos vamos a avergonzar cuando estamos siendo afligidos por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Mucha gente dice que no somos santos, pero la palabra de Dios aquí lo aclara, que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, antes de que fuera creado este mundo. El Señor ha escogido a sus fieles y solamente nosotros hemos decidido. Muchos han sido decididos para salvación, pero no quieren escoger servir, de vivir para el Señor Jesucristo. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice estas palabras: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. También por mandato de Dios se me ha encomendado predicar su palabra, tener este ministerio para predicar su verdad, para predicar el Evangelio eterno a todos los necesitados de Dios, necesitados espiritualmente. O sea, la salvación es para todos. Me gusta estar en los negocios de Dios. Estos son los negocios del Señor Jesucristo, los negocios de nuestro Padre Celestial. Predicar su verdad, predicar su Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo, así como fue mandado a Pablo, ha sido mandado también a cada uno de nosotros. Desde la eternidad se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo, por el pecado tuyo y por el pecado mío, para que todos seamos salvos y confesemos que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Desde la edad de 12 años, cuando miraba que se ofrecían sacrificios en el templo, Jesús comprendía su misión, para qué había venido a este mundo. Y por eso Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús hacia él, lo vio venir al Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Por eso Juan expresó estas palabras ahí que están escritas en San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo reconoció realmente como el Cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que simbolizaba todas las ofrendas que el pueblo de Israel sacrificaba cuando sacrificaban los corderos. Vino a Juan el Bautista, el verdadero Cordero, que iba a morir por cada uno de nosotros. Y por eso Jesús, él sabía su misión. Cuando miraba a las 9 de la mañana que sacrificaba el Cordero, cuando miraba que a las 3 de la tarde sacrificaba el Cordero, él sabía su misión, a qué había venido y qué simbolizaban esos corderos. El crisol en el Getsemaní.
Vamos a ir a Marcos capítulo 14 y versículo 34. Aquí mismo en el Nuevo Testamento, libro de San Marcos, capítulo 14. San Marcos capítulo 14 y el versículo 34. Dice el verso 34, y les dijo, mi alma está muy triste. ¿Cómo estaba la alma del Señor Jesucristo? Estaba muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Estaba pasando por su crisol. Estaba pasando el Señor Jesús por el crisol para morir por el ser humano. Estaba ahí en el Getsemaní. Jesús se enfrentaba al fin de su destino. Estaba por llegar su muerte y muerte de cruz. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, murió por nosotros. Allí donde nosotros debemos de haber muerto, el Señor Jesús murió por nosotros. No era solo morir, era sufrir la muerte eterna para poder pagar nuestro pecado. Él tenía que morir de esa forma para que pudiera pagar por nuestros pecados, para tener derecho a la salvación, tener derecho a la vida eterna. Era arriesgarse a fallar, a perderlo todo, a separarse del Padre. Te invito a ir al libro de San Lucas. San Lucas capítulo 22 y vamos a leer versículo 39 en adelante. San Lucas 22, el versículo 39 hasta el 45. Dice, salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos los siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. El dador de la vida se puso a orar. Nos dio el ejemplo de orar, de siempre orar, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Vino un ángel del cielo para darle fuerzas, para darle ánimo, fortalecerlo. Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así era el sudor del Hijo de Dios, así era el sudor de Dios el Hijo, de Dios nuestro Salvador. Dice que las gotas, o sea, el sudor, era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo el versículo 46, ¿por qué dormís? Eso nos dice también a nosotros, ¿por qué dormimos? ¿Por qué no nos ponemos a orar, a estudiar la Biblia, a prepararnos, a darle este mensaje de salvación, de cómo murió el Señor Jesucristo, cómo estaba tomando esta decisión para morir por nosotros? Eso le debemos llevar a otros, no debemos de estar durmiendo. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí está la clave, para no entrar en tentación. O sea, que no dormamos, que oremos, que nos levantemos y oremos para que no entremos en tentación. Estas fueron las palabras de nuestro Salvador. Ningún ser humano ha sido llamado a pasar algo así, ni antes ni después, como lo pasó el Señor Jesucristo. ¡Qué amor de nuestro hermano mayor, Jesucristo! ¡Qué amor tan grande de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo! No lo entiendo, pero lo acepto, y lo que más anhelo, espero que también tú lo anheles, es verlo para abrazarlo,
para besarlo, honrarlo y darle gloria, para adorarlo, para arrodillarme ante el Señor Jesucristo, ante mi Dios, y darle gloria por la eternidad. El crisol en la cruz. La muerte en la cruz era uno de los castigos más duros y dolorosos que los romanos imponían sobre una persona. Te invito a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 53. Libro del profeta Isaías, por favor, capítulo 53. Y vamos a leer el versículo 6. Isaías 53, 6. Dice en el verso 6, porque como una mujer, dice, porque como una, perdón, estoy leyendo el 54, el 53 y el verso 6. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ante quién fue cargado el pecado de todos nosotros? Ante el Señor Jesucristo. Ante Él, ante el Señor Jesucristo, se cargó el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de todos nosotros. Lo vuelvo a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y todavía muchos se siguen descarriando. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En algunas ocasiones todavía nos queremos descarriar, nos queremos rebelar en contra de Dios. Y pues no está bien. Nunca se debe olvidar que Jesús vino en carne humana como la nuestra, vino a salvarnos. Entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y pies, y el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba sus heridas, ¿te imaginas? Desgarraba las heridas de los clavos del Señor Jesucristo. El lugar fue rodeado por tinieblas. Te invito a ir al libro de San Lucas, capítulo 23. Libro de San Lucas, capítulo 23 y el versículo 44. Dice en el 44. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, versículo 45, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Si vemos lo que la palabra de Dios declara, el velo del lugar santísimo se rasgó. Veamos también acá en el libro de Marcos capítulo 15. Libro de San Marcos, por favor, capítulo 15. O sea, lo que aquí nos dice la Santa Escritura en el versículo 38. Dice el verso 38. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Qué linda, qué linda palabra de cómo se cumplió. Cómo la profecía bíblica, cómo la Biblia nos habla acerca de esto, que el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. A la hora que el Señor Jesús estaba muriendo, allí ofreciendo su vida, muriendo por ti, muriendo por cada uno de nosotros. Él murió para salvarnos. A esa hora eran las 3 de la tarde, cuando Él estaba muriendo, cuando
el velo del templo se rasgó de arriba abajo, a la hora que también el sumo sacerdote estaba ofreciendo el cordero como sacrificio, el sacrificio de las 3 de la tarde. Y el cordero huyó, se fue, porque el verdadero sacrificio estaba siendo ofrecido. El verdadero sacrificio estaba muriendo por ti y por mí. A esa hora murió el Señor Jesucristo. También nos dice la Escritura que hubo un terremoto. Te invito a ir al libro de San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, por favor. Capítulo 27 de San Mateo, para leer el versículo 51 y 52. Dice el 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, como lo que acabamos de ver, de arriba a abajo. La tierra tembló cuando estaba muriendo el Hijo de Dios. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y después que él resucitó, dice, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad, dice, y aparecieron a muchos. O sea, la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, cosas grandísimas que sucedieron. Versículo 47 dice, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Cuando decía Elí, lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Qué linda palabra, qué linda es la palabra de Dios, o sea, de lo que nosotros estamos viendo en esta hora. Jesús sufrió la muerte en nuestro lugar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 20. Libro de Apocalipsis capítulo 20 para leer el verso 6. Dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos y resucite a los justos. Dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Te imaginas qué privilegio? Llegar a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Llegar a ser tu sacerdote, llegar yo a ser sacerdote de Dios y de Cristo y reinar con él 1000 años. ¿Te imaginas? 1000 años. Qué lindo, qué precioso. El crisol con Cristo. Alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Nosotros nos debemos de alegrar. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer versículo 13. Dice el verso 13. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nosotros nos debemos de gozar por estar padeciendo por Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Para que cuando Él venga en las nubes de los cielos, cuando Él venga aquí a esta tierra por todos los justos, y que todos en esos justos seamos nosotros, nos gocemos. Por eso nos debemos de alegrar si estamos padeciendo por el Señor Jesucristo. Afortunadamente Jesús, nuestro modelo y ejemplo,
nos muestra cómo vencer los crisoles. O sea, en 2 Corintios capítulo 5 encontramos estas palabras. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios capítulo 5 y el verso 21 dice estas palabras: al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo. Mucha gente dice que el Señor Jesucristo pecó, hizo esto, hizo lo otro, pero no, la Biblia lo aclara que Él no pecó en ningún momento, no hubo engaño en su boca. Vivió una vida sin pecado, una vida de perfección. Y si Él lo logró como hombre, nosotros lo podemos lograr estando conectados con Él, estando conectados con el cielo, con su palabra, con la oración. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. La palabra de Dios es linda, la palabra de Dios es preciosa. Por eso siempre la debemos de estudiar, así como no pasamos ninguna comida, o sea, ni una cena, ni un almuerzo, ni un desayuno. Nosotros debemos desayunar de la palabra de Dios, de la Biblia, leerla, estudiarla. Con esto concluimos. Cualquiera que sean nuestros sufrimientos aquí, debemos de dar gracias a Jesús, a su vida íntegra, a su sacrificio perfecto. Gracias a Jesús, di junto conmigo, gracias a Jesús, hasta el crisol de la muerte pasará. Podemos lograr todo, podemos salir de la tentación, podemos vivir una vida que le agrade a Dios, podemos guardar sus 10 mandamientos, podemos vivir sin maldad, sin pecado, estando conectados con el dador de la vida, que es el Señor Jesucristo, así como Él triunfó en su crisol. Que la honra y la gloria sea siempre para Él. Gracias por haber escuchado este mensaje. Que Dios te bendiga y te esperamos en un próximo video. Así que cuídense mucho, que Dios me los bendiga y estén atentos para cuando llegue o YouTube les recomiende un nuevo mensaje aquí del Ministerio del Camión. Adiós.